Jorge Barat de Buenos Aires dijo, yo se los pago por adelantado al dispositivo y ustedes me lo dan cuando lo tengan. País inflacionario, país que nos consideramos que somos medios delincuentes. Y le digo, Jorge, necesitamos vender 40 para poder cubrir los costos de la matriz. Todo me dice, yo estoy seguro que va a haber gente que va a confiar en ustedes como yo. Vendimos 70. Bienvenidos, este es un viaje diferente por toda la Argentina. Buscamos conocer más sobre la chispa que enciende nuestro gen emprendedor. Un recorrido que podés hacer sin moverte del teléfono celular y con tu curiosidad activa, ya podés ser parte de esta aventura. Tecnología, ideas, momentos exitosos y de fracasos, historias de vida, todo eso y más en un mismo podcast. Bienvenidos a bordo. Esto es Cambia el Chip. Que disfrutes el viaje. Podcast de Cambia el Chip, podcast para conocer distintos emprendimientos en todo el país. Recorreremos distintos emprendedores para conocer sus experiencias, sus historias en todas las provincias de nuestra Argentina. Le damos la bienvenida a Manuel, él es ingeniero del emprendimiento o ya empresa. ¿Cómo le vamos a definir? ¿Lo va a decir él? Nada, gracias por la invitación. Ya es una empresa hace un par de años, pero bueno, sí, le decimos nuestro emprendimiento. Queremos conocer, Manu, el proceso de consolidación de Procer, que comenzó siendo Proyecto Procer. ¿Y cuándo fue esa transformación de proyecto a Procer Tecnologías? Mirá, la idea de nosotros en principio, como lo comentaban, no fue como trabajo de tesis, pero sí en la universidad, con Julián, con uno de mis socios. Nos pusimos a pensar cómo hacía una persona ciega para estudiar, siempre contamos lo mismo, a diferencia por ahí de las historias que surgen de otra manera, en donde siempre hay un familiar o algún conocido que motiva la idea. En nuestro caso, nada que ver que eso, pero siempre comentamos un poco lo mismo. Venimos de la universidad pública. Argentina es de los pocos países que las mejores o las más reconocidas o de las más reconocidas universidades del país son públicas y son gratuitas. Digamos que eso es algo que tenemos nosotros y muy poca gente. Y nos parecía que hacer un proyecto que tenga un fin social era un poquito de pagar nuestra deuda. Entonces fue la idea de empezar a averiguar. Yo trabajaba en computación visual, que era lo que se necesitaba para hacer algo para personas ciegas, pero no teníamos ni idea. Entonces lo que hicimos fue empezar a preguntarle a potenciales usuarios si esa idea que teníamos en el lugar de la facultad, que en general las ideas que uno tiene son siempre malas, digamos, si no tendríamos un millón de ideas siempre, servía o no, y la gente se fue copando, nos fue dando un montón de ideas. Y bueno, después la historia es un poco más larga porque empezamos a participar de competencia y planes de negocio, empezamos a tener reconocimiento primero en los medios de Córdoba, luego en los de Buenos Aires, eso hizo que mucha gente se acerque. Después, bueno, cuando nos conocimos con vos, Andrés, fue porque quedamos seleccionados en una idea para cambiar la historia de History Channel, entre los 10 proyectos más relevantes de Latinoamérica, y eso nos permitió llegar a muchísima gente que confió en nosotros, que participaron de un crowdfunding que en ese momento estaba de moda, y compraron el dispositivo 6 meses antes. Ya le cuento más o menos lo que hace el dispositivo. Y a partir de ahí, bueno, nosotros recibimos una inversión privada y fundamos la empresa, digamos, propiamente dicho, recién en 2018, y todo esto fue en 2016. Brevemente, con lo que nosotros arrancamos era como una especie de ladrillo, digamos, que ahora ya parece más un celular, que tenía una botonera con relieve, en donde se conectaba un escáner de mano, que es como una planchita de pelo, para que se una idea, que eso se desplaza por la hoja. El dispositivo lo procesa y te lo empieza a leer. Estaba fundamentalmente pensado para estudiantes, sobre todo para estudiantes universitarios. Tenía herramientas como la herramienta de resumen, que es para como ir subrayando, bueno, reconocía dinero, funcionalidades de ese tipo, y sobre todo esa base inicial, que fue producto de un poco nuestras ideas, pero sobre todo de los usuarios, fuimos creando Procer 2, ahora Procer 3, Procer Reader, digamos. Ha sido siempre una constante realimentación de usuarios que son los que forman parte y nos dan una mano con la empresa, ¿no? ¿Y cuál es el primer feedback o cuál fue la primera persona que tuvo Procer en la mano y cuál fue el primer feedback que tuvieron para empezar a hablar de este proceso? Fue como recontra loco, porque al principio éramos como teníamos un pedazo de plástico, digamos, no mucho más que eso, y teníamos un concepto y teníamos que averiguar sobre lo que había. La primera persona fue Dalmiro Videla Ducorsi, y después otro tío llamado Octavio. Pero probaron un pedazo de plástico, que era todo mentira, o sea, básicamente le estábamos mintiendo sobre lo que
no le estaba mintiendo porque era lo que iba a hacer a futuro, pero fue sobre eso. Lo más movilizante fue, o por lo menos para mí, fue cuando empezamos a entregar los primeros dispositivos, ¿no? Era como, wow, aparte porque por ahí que la gente te agradezca por algo que no deja de ser tu trabajo, al fin de cuentas, es como muy importante, y después creo que eso es lo más lindo del trabajo que hacemos, me parece. Inicialmente hablábamos, Manuel, también del hecho de pasar de proyecto a empresa, en realidad como ustedes lo toman. Obviamente está el escollo inicial, que es lo económico, de dar el salto, pero hoy ustedes logran que en la competencia, si se quiere, tienen un valor muy por debajo de lo que en cuanto a tecnología inclusiva se encuentra en el mercado. ¿Cómo llevan y cómo toman el hecho de justamente achicar esa brecha y tratar de acercarse más a lo humano que de lo económico? Ha sido y es bastante difícil en su momento, primero porque cuando nosotros arrancamos, y por todo esto que te digo, universidad pública y querer que llegara a la gente, no me imaginaba siquiera vendiéndolo. Entonces yo digo, esto lo va a comprar el gobierno o algo, o sea, cero idea de negocio, digamos, porque no había chance que pase eso. Y después lo que nos sirvió, o por lo menos lo que nosotros siempre tratamos de decir, y que es, la otra vez nos hicieron como un reportaje a varios emprendimientos de este tipo para Infobae, y es que para poder llegar a las personas, vos lo que tenés que ser sustentable, digamos. No se trata de llenarse de plata, pero tenés que ser sustentable porque cualquier persona adulta tiene que vivir de su trabajo. Y, y sí, el tema del precio, sobre todo con potenciales inversores, al principio fue un problema, porque nosotros queríamos tener un precio dentro de lo que resulta caro para varias personas, que sea muchísimo más accesible que lo que se encuentra en general en el mercado. Y siempre lo cuento, nosotros tuvimos una reunión con un inversor de Israel en el Hotel Faen. O sea, la primera vez que pasaba, si no me empujaban de ahí cuando pasaba por ahí. Y él me preguntó, me dice, si tu competencia sale $6.000, ¿por qué vos lo querés vender en 700? Y porque queremos llegar a más gente. Yo prefiero tratar de vender más cantidad en lugar de resolverlo de la forma en que se viene haciendo. Entonces me dice, es una buena respuesta, pero yo busco otro tipo de negocio. Y lo cual era muy importante, digamos, porque también eso, cuando por ahí nos toca hablar sobre inversión o sobre inversores, es parte de lo importante de alinear. Nuestro inversor básicamente invirtió porque le pasamos un video de un usuario, de Felipe, que tenía 12 años y se lo regalaron para el cumpleaños de sorpresa, y nos mandó un video diciéndonos, se largó a llorar y quiso invertir, digamos. El tipo de inversión que nosotros recibimos fue diferente a un inversor que solo quiere el ROI, digamos, el retorno de la inversión. Y si bien parte del proceso evaluatorio de Argentina de los últimos años y el empobrecimiento en dólares, digamos, impactó en que muchísima gente que antes por ahí podía acceder al dispositivo hoy no pueda, lo importante o cómo lo compensamos nosotros es que entendimos un poco más cómo funciona la ley, y ya hay más de 27 entre obras sociales y prepagas que lo cubren. Además de que hay mucha gente que lo sigue comprando por sus medios, pero si no tiene los recursos, nosotros los podemos ayudar para que no por lo nuestro, sino para que cualquier tipo de ayuda tecnológica que necesiten la puedan tramitar, porque es su derecho, ¿no? Manu, contaste la historia de un nene de 12 años, lo anticipaste allí, y en eso me quería enfocar, que nos cuentes cuáles fueron aquellas experiencias de usuarios que le permitieron, por un lado, emocionarse, conocer esas experiencias de transformación de la vida cotidiana, aquellas personas no videntes o que tienen una disminución visual, pero por otro lado también cómo fue en paralelo mejorando el dispositivo, porque ya tienen 3 versiones de Procer, y en ese contexto vos contabas que pasaron de un ladrillo a lo que hoy es símil el tamaño de un teléfono celular. Me parece que ambas experiencias fueron en paralelo. Sí, completamente. Para mí al principio, sobre todo me emocionaba, y me sigue emocionando, pero me emocionaba mucho más porque al principio yo he escuchado, y acá sí obviamente no hago nombres, gente que se ha largado a llorar delante mío diciendo que este tipo de cosas, más allá del resultado de la ayuda en el día a día, le daban ganas de seguir viviendo, porque, por decirte, una persona de Córdoba que se quedó ciego de un día al otro por diabetes, me dice, yo la verdad me quería suicidar, era muy pesado, y seguía estas cosas, se largó a llorar, ¿viste? Entonces son como situaciones que vos decís, wow. O después, para un cumpleaños, un chico que el día de su cumpleaños que tiene un accidente vial, no podía caminar, no podía hablar, veía, pero no podía leer por una dificultad que le había quedado, y de regalo de cumpleaños le había pedido a la madre conocernos, ¿no? Entonces,
son como, o lo de Feli, digamos, bueno, Feli nació ciego, pero que te manden un video. Nosotros el video de Feli lo hemos difundido mucho porque la madre nos pidió que lo difundamos, pero ese tipo de cosas es como que resulta, por lo menos para mí, para mis amigos, mis socios, digamos, como muy movilizante. Y en paralelo, lo que vos decís del proceso evolutivo, primero que por suerte hay un avance tecnológico en los últimos años que hace que todo sea más fácil, que una startup como nosotros chiquita pueda hacer uso del progreso global de la tecnología, ¿no? Pero creo que lo importante también en base más allá de las historias duras o movilizantes, por lo menos para nosotros, son todas personas que tienen sus ideas, que tienen su vida previo a nosotros y que la van a tener después de lo que nosotros hacemos, y que lo único que se les ocurre son ideas para mejorar algo que estamos haciéndolo pensando en ellos. Entonces todo ese proceso de evolución, porque si no muchas veces lo que pasa para personas con discapacidad es que, ay, pobre gente, lo que suele. Acá son todos, la mayoría, muchísimos, son pibes universitarios, profesionales, que nos tiran ideas, digamos. A nosotros nos moviliza cuando nos viene una historia fuerte, pero en general son personas que tienen una discapacidad visual y no más que eso, y que como nosotros trabajamos haciendo una solución tecnológica para eso, los tipos, las tipas, lo que sea, nos tiran ideas para mejorar, digamos. Incluso nos han sacado, y eso vos lo sabés porque lo hemos charlado, mucho laburo de encima, porque obviamente les pagamos, ¿no? Pero nosotros viajamos bastante por el país u otros países, y como tenemos ya gente en muchos países y en muchas provincias, por ahí dan la presentación el nombre de prócer ellos, porque lo saben usar, porque todo, y nos van tirando ideas, después hay un montón de profesionales, realmente es como un paralelo. Por un lado nos movilizan las historias, porque nosotros no tenemos conocimiento de eso, pero por el otro son personas que viven su vida de manera completamente independiente, y nosotros aportamos a que sea un poquito mejor o a tratar de igualar un poco más las posibilidades, ¿no? Hablando de esos reportes que tienen de las personas que utilizan Procer, vi un video en sus cuentas de una señora bastante grande que le dice, ¿cómo te fue con Procer? Espectacular, dice, la primera respuesta. Pero después dice, y me fui entendiendo con el sistema, no sé, como que después se desinfla un poquito y cuenta Sí, sí. en realidad cómo fue su contacto con el emprendimiento, con la facilidad. ¿Cómo es ese primer acercamiento con la persona? ¿Cómo le enseñan? ¿Cuál es el tutorial? Porque no debe ser fácil enseñarle el paso a paso de cómo utilizarlo. Mira, Caro, eso que decís vos está espectacular, pero nosotros siempre a la hora de venderlo hacemos como el anti-marketing. Decimos, es una solución que lo tienen más de 600 personas, que anda bien, que está en 11 países, pero como todo, magia no hace, digamos. Entonces, si vos sos una persona, nosotros tenemos ahora ya es más grande, digamos, pero la nena más chiquita que lo usaba tenía 9, y el hombre más grande que lo usaba bien, digamos, por los dos extremos, tenía 22. En ambos dos casos, sobre todo en los adultos mayores, en general, ¿qué digo? ¿O qué decimos nosotros? Si sos una persona en que no tiene un acompañamiento profesional o familiar que te pueda mostrar un poco cómo funciona la tecnología, pasa lo mismo con el celular, pero un adulto mayor, no lo compres. Me pasó hace poquito, incluso lo cuento bien breve, en La Plata, un señor de 93 años que lamentablemente se quedó ciego hace poquito y no está rehabilitado. La rehabilitación visual es el proceso donde un profesional te dice cómo empezar a desenvolverte nuevamente en tu vida, ¿no? Y no podía usar el celular siquiera, entonces quería comprar el producto. Le digo, yo te lo vendo, pero no te va a servir todavía. Lo puse en contacto con unos docentes de La Plata para que le den una mano en ese proceso, porque me dice, no, pará, que te paso con mi mujer que le explicás, es más joven, tiene 90. Entonces, más allá de la ternura, decir, che, bueno, si yo le vendo a esta persona en este momento, en esta situación, no le va a servir. En general, ¿cómo hacemos para que lo aprendan a utilizar? El dispositivo viene obviamente con un manual auditivo, viene con varios videos tutoriales en YouTube, y en general nos llaman por teléfono y hacemos videollamadas explicándole a un familiar en el caso de un adulto. O muchos de los casos de la gente que lo usa lo aprende solo con los tutoriales. Pero en eso siempre es como, sáquense todas las dudas, pregunten todo, pero justamente en ese video está Ceci, que es una profesora que nos ayuda un montón, de Vicente López, en una institución, explicándole a ella, digamos, a la mujer que no recuerdo el nombre ahora. Pero, por ejemplo, todo ese proceso de aprendizaje lo manejó Ceci, nosotros no lo hicimos, pero en general siempre nos llaman, nos preguntan y todo eso. Ya que estamos hablando de los usos, de la forma de adentrarse, obviamente, y de aprender a utilizarlo,
¿Qué cambia? Manu, decías recién, pasaron del Prócer 1 al 2, ahora al 3. ¿Qué cambia de uno a otro? ¿Qué ideas sumaron? ¿Y cuánto pesan las ideas que toman de la gente? ¿Sienten? Mira, el podcast anterior justamente hablábamos de tener ese impulso creativo de cuando llega una idea, de generar algo nuevo. ¿Siente que todavía le quedan cosas en el tintero como para generar algún cambio, alguna nueva versión de Prócer que suma alguna nueva herramienta? Sí, mira, ahora lanzamos en diciembre Prócer 3, pero ahora ya tenemos 2 actualizaciones que más o menos con funcionalidades que vamos a sacar. Todo, digamos, y en esto me parece casi que está bueno como parte de este proceso creativo en sí, que uno, y yo lo veo como un gran defecto de los que tenemos de profesión de ingeniería, ¿no? En general, y que me disculpen los colegas, salimos bastante soberbios de la facu pensando que la ingeniería resuelve todo. Entonces todo lo que yo hago lo va a utilizar una persona, ¿no? Porque yo le voy a decir que lo use. Y en general el proceso es al revés, digamos. El ingeniero o cualquier profesional, a ustedes le pasa en la de ustedes, es captar, en los medios de comunicación lo mismo, es captar cuál es la necesidad de la gente, qué es lo que la gente le está pasando, digamos, ese olfato que tienen ustedes, para ponerlo en discusión en los medios, digamos, ¿no? En el caso nuestro fue ver cuál es la problemática, digamos, qué situación no está resuelta o se podría resolver mejor, y nosotros ponerlo en práctica. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, toda la evolución de los dispositivos fue por eso, por decirte, Prócer 3, ¿qué incorpora a diferencia de los otros dispositivos? Estaba muy focalizado nuestro dispositivo en estudio, en trabajo en menor medida y en lectura recreativa, pero de libros. ¿Qué nos pasaba? Mucha gente que se quedó ciega o que necesita, che, me dejaron una nota manuscrita, quiero anotar un teléfono con un fibrón, quiero ver la lata de arveja, si es de arveja o de choclo, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos solo el escáner de mano, entonces, y bueno, justamente, Prócer 3 se le puede poner una camarita en los lentes, entonces vos, sobre todo si tenés baja visión, porque si sos ciego, te cuesta perfilar a dónde estás apuntando, podés ver un cartel y decir, léeme Prócer, comandos por voz, que antes no estaban en las otras versiones, y Prócer te lee. Si tenés plata, Prócer 2 la leía, pero también le podés apuntar con los lentes y decir Prócer lee. Si tenés discapacidad visual, porque esto lo dijo Ceci, la profe esta que te comentaba, como es muy difícil perfilar la cabeza para dónde estás, te puedes poner un anillo. Entonces con el anillo haces una distancia mucho más fácil para hacer el mismo proceso. Y lo del escáner que sigue estando. Por otra parte, también le agregamos los comandos por voz, el dictado por voz. Para chicos por ahí que tienen dislexia, es muchísimo más fácil dictar. Entonces se va escribiendo y ya tenés un documento que te sirve en el aula. Podés conectarle un teclado mediante Bluetooth y tomar apuntes para no tener que llevarte una computadora al colegio y poder tener tu clase de manera independiente. Ahora estamos viendo si le agregamos en la próxima actualización fórmulas matemáticas para que todos los que tienen que estudiar matemática o ingeniería, el dispositivo la reconozca y la procese. Y es como, porque también en la medida que evoluciona la tecnología siempre hay necesidades nuevas por resolver, digamos, ¿no? Sí es cierto, y para nosotros es muy importante, que hay muchas aplicaciones que de manera parcial también resuelven. Entonces eso digo, nosotros somos una herramienta que simplifica, que resuelve un montón de cuestiones, y hay aplicaciones que también lo resuelven, digamos, que no todo, o sea, lo que nosotros hacemos, por lo menos de la misma manera, pero que también está bueno y a veces termina siendo un complemento, digamos. En general, nosotros siempre hablamos de nuestra competencia, entre comillas, para que justamente la persona tenga todas las herramientas a la hora de saber qué es lo que necesita, ¿no? No se trata de enchufarle, justo en el rubro que estamos nosotros, no es enchufarle un dispositivo a alguien que pasa ahí, ¿viste? Sino que esté seguro de que lo que necesite, porque justamente como es de nicho lo nuestro, lo importante es el boca en boca. Exactamente, Manu. Y en ese marco me quería referir, me quería enfocar también en la historia personal tuya y del grupo que está impulsando Prócer, primero Prócer Project y luego ahora Prócer Technology o Prócer Tecnologías. En ese marco, en tu historia personal, porque te han pasado, mencionabas que estuvieron en la competencia de History Channel, también sé que han estado derribando muros con Marley en Brasil, porque lo sé la trastienda de todos esos viajes, han estado compitiendo en todos lados, tratando de juntar dinero para poder llevar adelante este emprendimiento, que comenzó como un proyecto, luego un emprendimiento y hoy una empresa. Pero en ese marco, que es un título, hay toda una historia personal por detrás, porque vos también tenías otros trabajos, tus compañeros, hasta uno de ellos es músico y forma parte de una banda popular de Córdoba. Todas esas historias personales, cómo se transformaron luego en dedicarse de lleno a Prócer, ¿no? Mira, en eso, primero yo tengo la suerte y arranco
por el final de que mis socios, José, Julián, Mariano, son mis amigos además. Nosotros, previo a Procer, teníamos las ganas de trabajar juntos, digamos. O sea, no teníamos por ahí la idea ni el proyecto, pero sabíamos que profesionalmente en algún momento queríamos coincidir. Siempre cuento un poco lo mismo a través de las historias personales de nosotros cuatro. Si bien ninguno es hijo de un magnate ruso, hay parte de la fábula emprendedora que consiste en decir que si uno desea mucho algo, se consigue. Bárbaro, para personas que nacieron en hogares de clase media para arriba, digamos. Si no, no es que no se puede. Yo de profesión, digamos, como saben, digamos, me egresé de la Universidad Nacional de Córdoba, mis amigos también. Yo empecé a trabajar en el sector privado, saben que el rubro mío actualmente tiene mucha demanda, se consigue trabajo muy fácil, me iba muy bien económicamente, pero bueno, después hay algo que nos une a los cuatro fundadores más allá, que hay cierta vocación y esto a veces es como que se pone como si, hablando de como si uno fuera un buen pibe, ¿no? Digamos, hay una vocación, digamos. Yo otra vez lo escuchaba, creo que Grabois que lo decía, que las personas que nacimos con ciertos privilegios tenemos una deuda que nosotros tenemos que ver cómo la pagamos, ¿no? Y yo, mi adolescencia y la de mis amigos fue producto del 2001, y nosotros no nos faltó nada en 2001, entonces pudimos ir a la universidad, nos pudimos desenvolver profesionalmente y teníamos como esas ganas de hacer algo que trascendiera un poquito lo nuestro, aunque, como repito, es un trabajo. A partir de ahí, siempre también por un poco de culpa burguesa, digamos, sí elegimos el camino un poquito más áspero, digamos, cuando empezamos a competir en los planes de negocio, en las ideas de planes de negocio, que había que viajar mucho a Buenos Aires, nos tomamos los bondi más baratos, íbamos y volvíamos en el día en colectivo. Eso lo disfruté, digamos, no lo viví como un sufrimiento, digamos, pero nos parecía como decir, bueno, si lo vamos a hacer, lo hacemos en serio. Tuvimos la suerte de aplicar a todos los subsidios que daba el Estado Nacional para emprendedores, con dificultad para cobrarlo, pero que era plata al fin de cuentas. Entonces eso nos permitió renunciar a nuestros trabajos, digamos, y acá es donde retomo lo que dije al principio, digamos, renunciar a nuestros trabajos, el subsidio hasta que lo cobramos pasaron 5 meses, en donde había que seguir pagando alquiler, había que seguir viviendo, y los 4 tuvimos una familia que nos apoyaron en ese proceso, ¿no? Después tuvimos la suerte, nos notamos un concurso de las lapiceras Vic, que se hizo un solo año, que nos dieron un premio de 40.000 pesos, que nos permitió un poquito tirar, era 2016, igual no era tanta plata, y recibimos una beca para competencia naves, que es una competencia del IAE, que Julián fue el que incentivó a que viajemos, porque era los sábados, todos los sábados, durante 5 meses, era un poquito complicado, y empezamos a viajar, ganamos esa competencia, de ahí la cuento esta puntualmente porque surgió nuestro inversor, fue jurado nuestro en la semifinal y en la final, y en paralelo habíamos aplicado a este plan de negocios del History Channel, y salimos seleccionados entre los 10 mejores, y eso, y ustedes lo saben estando en los medios, que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y cuando salimos en History Channel, que nos levantó Clarín, hicimos 2 notas en Clarín, 3 en La Nación, Infobae, Perros de la Calle con Andy, bueno, fue como ahí el boom en donde muchísima gente del resto del país se acercó, empezó a darnos la posibilidad de validarlo y testearlo con mucha más gente. Ganamos un concurso de la televisión pública, que salía en televisión pública, mejor dicho, que se llama Eureka Desafío de Ideas, que eso nos dio plata, hicimos el trámite de patente con eso, y nos permitió vivir 2 meses. Hubo una persona de Córdoba que también nos donó plata en un momento, porque realmente ya estábamos como al filo, y nosotros no queríamos aceptarlo, y él dice, yo quiero donárselo porque es mi plata. Y entonces fuimos a un escribano y le dijimos, bueno, pero si vos nos donás, si el producto llega a ver la luz, te regalamos 2 dispositivos o 3, que él los donó a las instituciones de Córdoba. Y esas cosas también son como emocionantes, y una cuestión cuando ganamos naves y cuando quedamos en el History Channel, nosotros teníamos hasta una potencial compra de México, de 50 dispositivos, que después no se dio, como no se dan un montón de esas cosas, pero ahí Jorge Horat de Buenos Aires dijo, yo se los pago por adelantado al dispositivo y ustedes me lo dan cuando lo tengan.
país inflacionario, país que nos consideramos que somos medios delincuentes, y le digo, Jorge, necesitamos vender 40 para poder cubrir los costos de la matriz. Todo me dice, yo estoy seguro que va a haber gente que va a confiar en ustedes como yo. Vendimos 70 ahí. Con eso pudimos financiar todo, y a partir de ahí ya empezamos a poder vivir de lo que hacíamos. Tipo kiosco, digamos, ¿no? No es cobramos un sueldo, es vendimos 8 dispositivos, bueno, cubrimos los costos, ¿cuánto pagamos? Y nos repartíamos Pero eso ya nos permitió por lo menos dejar esa dependencia de muchachos de 30 años en ese momento de sus familias, lo cual es difícil volver a depender familiarmente cuando uno ya es independiente, ¿no? Dificultades bueno, en el acceso a la lectura, a mejorar su Edu, rendimiento laboral. Se decidió, después de Facilita la captura de grandes volúmenes de texto desde distintos... Viajamos a España, en un momento nos llaman, lo cual creo que estoy violando una infidencia, pero ya el contrato venció, no nos anotamos nosotros un concurso de Marley, sino que nos llamaron a partir de esto de la televisión pública, que era The Wall, se llamaba, que era a partir de unas pelotas, se filmaba en San Pablo. Así que bueno, fueron como un montón de experiencias de estar en diarios, en medios de comunicación, de conocer otros países por nuestro trabajo. Armamos la empresa, la tenemos en Argentina y en Chile, porque fuimos seleccionados por Startup Chile. Fue como todo un proceso hermoso, ¿no? Y de todo esto que estás contando, si tuvieras que hacer 3 títulos para compartírselos a alguien que está emprendiendo, que está empezando, ¿qué sería? Sumate a todos los concursos que se te ocurran, que veas, hablale a todas las personas. ¿Qué más sumarías? Para mí, lo fundamental es que si uno tiene la posibilidad, y sobre todo por ahí alguien que está saliendo de la facu, si es que tuvo la posibilidad de estudiar, y tiene la pica, digamos, es hermoso hacerlo. Es hermoso, y ustedes, esto no deja el emprendimiento que tienen ustedes, creo que es una muestra también de que a veces hacer cosas por uno, digamos, tiene como un valor espectacular, digamos. Me parece que otra cosa importante que por ahí es tratar de ver cuál es la necesidad real, digamos, a solucionar. No por ahí que uno tenga una idea quiere decir que esa idea sea buena. Más allá del chiste mío de que todas las ideas que tengo son malas, digamos, por ahí hay ideas que pueden incluso estar buenas y tienen que tener una habilidad tecnológica, tenés que tener por ahí los recursos económicos para hacerlo. Entonces es importante saber eso, a dónde te vas a meter. Creo que es muy importante, si uno tiene que trabajar con gente, saber elegir qué gente, digamos, no por ser tus amigos, solamente por ese hecho podés trabajar, sino tenés que ver si además de ser amigos pueden ser compatibles trabajando. Y sí, escuchar mucho, después si se meten en la movida emprendedora, participar de los concursos, no enamorarse también después de los concursos, hay que saber dejarlos, porque si no en esto, y me van a odiar mucho, se convierten nos convertimos en planeros de alta gama, digamos, ¿no? En donde, viste, claro, no, pero esto objetivamente... No, tirate el título, Manu. Gracias, Manu. Sí, ahí quedó. Porque hay mucha hipocresía a veces en eso, y yo lo digo en cualquier lado, porque la mayoría de esa gente son mis amigos, que hay como una crítica extrema a cualquier tipo de ayuda social. No, pero si nosotros que somos emprendedores, bueno, es que el Estado ayude a una panadería también, que en general da más puestos de trabajo más rápido. Yo entiendo cuál es el objetivo, tampoco quiero tirar todo en contra, digo, el objetivo de financiar proyectos tecnológicos o emprendimiento tiene que ver con generar empresas que sean exportables y que generen dólares. Yo lo entiendo, digamos. Por eso está buenísimo esos subsidios para arrancar, para financiarse, para poder hacerlo, porque necesitas mucho tiempo, y después hay que saber salir de eso, porque si no, uno se termina quedando y enamorando de los pitch, entonces yo vengo y te hago el pitch mío en 2 minutos y soy espectacular, pero después no sé hablar con los clientes. Entonces es como una mezcla, y entonces hay que saber salir y volver a salir a entrar. Pero si entran van a tener como un año, digamos, de aprovechar, digamos, porque las competencias y plan de negocio es lo que te complementan un poco la formación de base que uno tiene. Marketing, ventas, comunicación, son cuestiones que en mi profesión obviamente no tenemos y que, bueno, esto puede ser. Entonces creo que está muy bueno participar también. Manu, al final nosotros siempre tratamos de mezclar nuestro propio emprendimiento, nuestro podcast con sus ideas, y un poquito va por eso. ¿En qué sentís, y representando a tus amigos, y representando justamente a Procer, en qué sentís que Procer vino para cambiar el chip?
Yo creo que el objetivo nuestro es convertirnos en la empresa de tecnología inclusiva más importante del mundo, que tenga precios accesibles y que llegue a muchísimas más personas que lo que hace la tecnología inclusiva hoy. Ese es mi sueño, digamos, ¿no? Ese es mi sueño. Bien ahí, Manu. La verdad que nos quedamos con esa frase final porque realmente es motivante para poder seguir avanzando en los emprendimientos, en las ideas que tenga cada uno y que sirvan también para la transformación de nuestra vida cotidiana, transformación social. La verdad que te agradezco y me parece que te agradecemos todos haber participado de esta nueva edición del podcast Cambia el Chip. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Para mí, sabes que es un placer siempre. Gracias por el tiempo, Manu. Gracias. Y que se cumpla tu sueño entonces.